Hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este curso de formación y apologética católica. El tema de hoy es sumamente importante porque prácticamente será la base para entender muchos de los temas que iremos viendo más adelante. Y quiero que pongan mucha atención porque hoy vamos a hablar de algo fundamental para comprender correctamente la Biblia y nuestra fe católica. El tema se llama De la Antigua a la Nueva Alianza. Pero, ¿por qué se llama así? Porque en la historia de la salvación existe un antes y un después. Existe un Antiguo Testamento y existe un Nuevo Testamento. La palabra testamento significa alianza o pacto. Yo les invito a tomar nota. En el Antiguo Testamento, Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo establece una alianza nueva y definitiva por medio de su sangre. Por eso Jesús dice en la última cena, «Esta es mi sangre de la nueva alianza». Y aquí es donde muchas veces nacen las confusiones y los debates entre católicos y protestantes, porque muchas personas toman textos del Antiguo Testamento y quieren aplicarlos directamente a los cristianos sin entender que Cristo vino a llevar la ley a su plenitud. Por ejemplo, hay personas que llegan y le dicen a un católico, la Biblia dice que hay que guardar el sábado. Otros dicen, la Biblia dice que comer carne de cerdo es pecado. Otros dicen, la Biblia enseña que hay que pagar el diezmo obligatoriamente. Y cuando uno pregunta, ¿dónde está eso?, responden, está en la Biblia. Y claro que sí está en la Biblia. Nosotros los católicos creemos firmemente que toda la Biblia es palabra de Dios. Pero aquí viene una frase importantísima que quiero que recuerden siempre. No basta, mis queridos hermanos, con que esté en la Biblia. Sí, porque la pregunta correcta no es solamente si está en la Biblia, sino en qué parte de la Biblia está, para quién fue dicho y en qué contexto fue enseñado. Porque si alguien quiere seguir literalmente toda la ley antigua, entonces tendría también que circuncidarse, tendría que seguir las leyes alimenticias judías, tendría que ofrecer sacrificios de animales y tendría que cumplir absolutamente todos los preceptos ceremoniales de Israel. Pero resulta, mis hermanos, que Jesucristo vino a establecer una nueva alianza. Y esto es importantísimo entenderlo. Nosotros los católicos no rechazamos el Antiguo Testamento. Eso jamás. El Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Se proclama en cada Santa Misa y tiene un valor enorme para nuestra fe. Pero creemos que el Antiguo Testamento encuentra en su plenitud y su cumplimiento en Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 17, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a dar su cumplimiento. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Cristo no vino a destruir la antigua alianza, Cristo vino a perfeccionarla, a llevarla a su plenitud. Y aquí es donde nosotros los católicos entendemos que toda la Biblia apunta hacia Jesucristo. El protagonista del Nuevo Testamento es Jesús, pero también el protagonista oculto del Antiguo Testamento es Jesús, porque toda la ley, todos los profetas y todas las figuras antiguas anunciaban al Mesías que había de venir. Por eso cuando vemos la transfiguración de Jesús, aparecen Moisés y Elías junto a él. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Pero entonces se escucha la voz del Padre diciendo, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo a él». El Padre no dijo, «Escuchen a Moisés», ni escuchen a Elías. El Padre dijo, «Escuchen a mi Hijo, porque Cristo es la revelación perfecta y definitiva de Dios». Y es aquí donde quiero aclarar algo muy importante, queridos hermanos y hermanas. Muchas veces los católicos somos cuestionados por hermanos protestantes
porque ellos creen que basta solamente con abrir la Biblia y leerla individualmente para entender toda la verdad. Pero la misma Biblia enseña que no es así. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, dice claramente: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y más adelante, el mismo San Pedro dice que en las cartas de San Pablo hay cosas difíciles de entender y que algunos la tuercen para su propia perdición. Es decir, la misma Escritura reconoce que puede ser mal interpretada. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Cada persona comenzó a interpretar la Biblia por su cuenta. Uno dice que el bautismo salva, otro dice que no salva. Uno dice que la salvación se pierde, otro dice que no se pierde. Uno dice que basta la fe, otro dice que también son necesarias las obras. Uno dice que hay que guardar el sábado y otro dice que no. Entonces aparece una pregunta muy importante. Si el Espíritu Santo guía a todos por igual, ¿por qué existen miles de interpretaciones diferentes? Y aquí es donde entra la enseñanza católica, queridos hermanos, sobre la autoridad de la Iglesia. Nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia visible y le dio autoridad. A Pedro le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. En el pensamiento judío, atar y desatar significaba tener autoridad doctrinal, autoridad para interpretar correctamente la revelación. Por eso los católicos creemos que la Biblia no puede separarse de la iglesia que Cristo fundó. Además, hay algo muy importante que debemos entender cuando leemos la Escritura. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Repito, hermanos, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Ese es uno de los errores más comunes al interpretar la Biblia. Muchísimas doctrinas han nacido por sacar un versículo de su contexto. Por poner un ejemplo, Martín Lutero leyó Romanos y concluyó que el hombre se salva solo por la fe. Pero luego, Santiago capítulo 2 versículo 24 dice claramente que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Claro que no, hermanos. El problema aparece cuando se leen textos aislados sin entender el contexto completo de toda la Escritura. La Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, interpreta la Biblia en unidad, desde Génesis hasta el Apocalipsis, entendiendo que todo tiene relación y que todo apunta hacia Cristo. Y aquí aparece algo hermosísimo que la Iglesia ha enseñado desde los primeros siglos: las prefiguraciones bíblicas. ¿Qué significa esto? Que muchos acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento eran figuras o sombras de lo que Cristo iba a realizar plenamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hermanos, Adán es figura de Cristo, porque por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre vino la salvación. Isaac también es figura de Cristo. Isaac cargó la madera del sacrificio sobre sus hombros, así como Cristo cargó la cruz caminando al Calvario. El diluvio es figura del bautismo, porque así como Noé fue salvado por el agua, nosotros somos salvados por medio del bautismo. El maná que cayó del cielo en el desierto es figura de la Eucaristía, porque Jesús dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todo el Antiguo Testamento anunciaba realidades mucho más grandes que serían reveladas plenamente en Cristo. Por eso la carta a los Hebreos dice que las cosas antiguas eran sombra de las realidades celestiales. Las figuras antiguas eran sombras. Cristo es la realidad completa. Jesús es superior a Adán. Jesús es superior a Isaac. El bautismo es superior al diluvio. La Eucaristía es superior al maná. Todo alcanza su plenitud en Cristo Jesús. Y aquí es donde nosotros, hermanos, entendemos que el Evangelio es el corazón de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, sí, pero al centro absoluto es Jesucristo.
Por eso en la Santa Misa el Evangelio ocupa el lugar más solemne, porque Cristo es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios no es solamente tinta y papel. La palabra de Dios es una persona, y esa persona tiene nombre, se llama Jesús. Por eso, hermanos, cuando un católico estudia la Biblia correctamente, descubre una riqueza inmensa en la fe católica. Descubre que la Iglesia no contradice la Escritura, sino que la protege, la conserva y la interpreta correctamente desde hace 2000 años. Descubre que el Antiguo y el Nuevo Testamento no se contradicen, sino que se complementan perfectamente en el plan de salvación de Dios. Y quiero terminar con esta frase que resume perfectamente todo lo que hemos hablado hoy. El Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo, y el Antiguo se revela plenamente en el Nuevo. Todo, absolutamente todo, mis queridos hermanos, apunta hacia Cristo. Todo encuentra sentido en Jesucristo, porque Él es el centro de la Biblia, el cumplimiento de las promesas y el corazón de nuestra fe. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos para la próxima lección de este curso de Apologética Católica, porque vamos a tocar un tema muy interesante y muy importante para entender las diferencias entre la fe católica y muchas enseñanzas protestantes. La próxima semana estaremos hablando sobre: ¿es la Biblia la única autoridad para el cristiano? ¿De verdad enseña la Biblia la doctrina de la sola escritura? ¿Dónde dice la Biblia que solamente la Biblia es suficiente? Vamos a responder estas preguntas con Biblia en mano, historia y enseñanza de la Iglesia, para descubrir cómo los primeros cristianos vivían la fe y cuál fue realmente la autoridad que Cristo dejó a su Iglesia. Así que no se pierda la próxima lección. Le invito a compartir este video con más personas. Suscríbase al canal y recuerde que conocer nuestra fe es amar más profundamente a Jesucristo y a su Iglesia. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima lección de Apologética Católica. Bendiciones.